se va a tener que ir a Beijing, porque en sus estatutos el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto se vuelve la sede. Y China, aunque ya es el primer Producto Interno Bruto en términos que se llaman en inglés Power Purchase Parity, o el poder adquisitivo, todavía no lo es en el poder nominal, pero pronto lo va a alcanzar Estados Unidos, se calcula en 1 o 2 años. Nada más vean, China, dicen que va mal China, escuchen la propaganda de Occidente, va mal China, está creciendo 6.5, y Estados Unidos no llega a 2, y nosotros estamos en 0, está mal China, también. Pónganse a discutir. Hay que tener herramientas de juicio para poder entablar una discusión. Entonces, ese era un camino. El camino era la descomposición, el desorden, que ya lo estábamos viendo. El otro camino es la guerra, una guerra nuclear, que nadie va a ganar. Quizás quede un chino por ahí, pero realmente es el fin. Y en eso está consciente Trump, vean. Yo acabo de leer una entrevista que le hicieron hace 29 años, ¿escucharon bien? 29 años, en la revista Playboy, pues no la podía hacer en otro lado. Y lo único que cambió, si ustedes leen bien la entrevista, es que antes pertenecía al Partido Demócrata y ahora es del Partido Republicano. Lo único que cambió. Pero está su pensamiento muy claro. Por eso, a veces... A mí Trump se me hace muy previsible, a mí en lo particular, porque lo he seguido. Y eso que no es demonio de mi devoción. Pero a lo que quiero llegar es el segundo camino. Y vean ustedes, nos guste o no hasta la fecha, Trump no ha librado ninguna guerra. Bueno, nos maltrata a los mexicanos. Es un son of a bitch contra los pobres centroamericanos. Que hace... Por eso cuando... Macron, para la sensibilidad europea, ese maltrato que le hace a los mexicanos, pues no es sencillo aceptarlo. Y eso que los europeos tampoco tratan muy bien, que digamos, a los migrantes que vienen de Noráfrica y del Medio Oriente. Pero no ha librado una guerra así como tal. Lo único que hizo cuando estaba en una cena con el mandarín Xi Jinping en su hotel de Miami fue lanzar un misil, o 2, ya no recuerdo, contra Siria. Eso era para bloquear y apantallar al mandarín Xi. Imagínense que ¿quién va a apantallar a un país que tiene el arte de la guerra de Sun Tzu de 5 o 6 siglos antes de Cristo, por favor? ¿Quién va a apantallar un país que tiene a Confucio como gran pensador? ¿Quién va a apantallar a un país que tiene a Mao Zedong, que han hecho de China ahora un país del sueño desde hace ya, es el milagro del siglo XX de China. Desde 1978 que ingresa al jueguito en ese momento de la globalización, hasta la fecha ha sido un milagro lo que han hecho. Y hoy vean en tecnología todo lo que no hacen. Entonces, y el tercer camino era ponerse de acuerdo. Y es lo que estamos viendo, este acomodamiento que se va a tener que dar, que si no es un G3, de Rusia, China, Estados Unidos, quizás sea un G4 hasta con India. Es decir, yo no me caso por las siglas, que si es G3, que si es G4. Lo que es que a la India le ha faltado ese empuje de dimensión universal que ya había traído Rusia con la URSS y que China empieza a tener. Vean, China pasa de su concepto de la muralla, la famosa muralla china, me ha tocado recorrerla, porque no quería tratar con los bárbaros. Acuérdense que los chinos traen un complejo, ustedes los ven así menuditos, chaparritos, son tremendos. Se llaman ellos l'Empire du Milieu, en francés, ahorita que está de moda el francés, o the Middle Kingdom, el imperio de medio. Es decir, ellos están entre el cielo y la tierra, y a los demás los ven como barbáricos. Bueno, cuando ves a Trump, pues no te queda la menor duda. Entonces, y yo creo que vamos por ese camino. Pero eso es el orden global. Es decir, aquí la globalización no entra porque ya se desglobalizó por una sencilla razón. Cuando entramos nosotros al Brexit, ¿qué es el Brexit? Es nacionalismo económico. Allí prácticamente está en contra del modelo mismo de la globalización. ¿Qué es el modelo del trumpismo? Es nacionalismo económico.
etcétera, ya no pueden competir con China, están levantando tarifas. En la globalización no pueden haber tarifas, digo, no deberían, ¿no? Eso me refiero. Y estamos en una guerra comercial entre las dos principales geoeconomías del planeta. ¿Cuál globalización? Entonces yo vería, todavía impera el regionalismo tipo México, estamos con Canadá y Estados Unidos, que tampoco hay libre paso de personas ni de mercancías. Hay ciertos productos, vean los tomates, lo que está pasando en relación con México y Florida, porque ya entró también el rubro electorero que busca Trump para ganar las elecciones el año entrante, el primer martes de noviembre. Entonces, sí, yo creo que una cosa es, a China le conviene mucho la globalización, pero hay que tener mucho cuidado. Hay dos tipos de globalización. Tenemos la globalización financierista, con la que no le fue bien a Gran Bretaña ni a Estados Unidos, y la globalización económica, que realmente le benefició tanto a China como a la India. Eso no hay que perderlo de vista. Pero habría una más, que esa es novedosa, yo que me he dedicado mucho tiempo a estudiar el modelo de la globalización digital. Hoy el GAFAT famosa, lo que se llama el Google, el Amazon, el Facebook, Apple y Twitter, que se les conoce por sus siglas, el GAFAT, ya empieza a tener problemas en Europa. En China no crean que la aceptan muy bien, algunas sí Google entra bien, otras no, etc. Rusia le tiene temor porque saben que es un elemento de poderío de la hegemonía digitalica que practica Estados Unidos. Y ahí vamos a llegar a una balcanización que ya se empieza a ver. Y vean, nosotros estamos ausentes del debate en México. ¿Cómo puede ser que Twitter imponga sus leyes a ciudadanos mexicanos? Vean qué interesante está ese tema, pero nosotros no estamos jugando ahí tampoco. Entonces, yo ahí el planteamiento sería una cosa, estamos en medio de una desglobalización, pero no hay que perder de vista que hoy lo que prima es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial o va o a un G3 o a un G4. Quizás a un G5 si no se duerme la Unión Europea. ¿Cuál es la otra? Voy a contestar más rápido la otra. Sí, la segunda pregunta es, bueno, usted nos habla de que nuestra cultura nos puede salvar, nuestra cultura, nuestras raíces culturales. Por ejemplo, usted nos habla de los mayas, de los zapotecas, de los olmecas, y es real, ¿no? Pero generalmente los mexicanos desdeñamos, negamos, ignoramos esa cultura. Entonces, ¿de qué forma nos pueden salvar nuestras raíces culturales cuando como mexicanos nosotros mismos vemos mal esas culturas? Muy buena pregunta. Las dos que hizo son excelentes. Vean, rápida, yo agregaría una, pero no la quise decir, ahorita que ya agarré confianza. La fuerza biológica azteca, aguas. Vean, el problema de Estados Unidos es su declive demográfico. Estados Unidos ahora, cada vez que doy el dato, ya bajó 1%. Ahorita ya están en 60% los blancos en Estados Unidos. Y los mexicanos somos el 80% del 18% que son los llamados hispanics, que es un término horroroso, que son los latinos. Sí, pero 80% somos mexicanos. Nada más que ellos están en la segunda edad, tendiendo a la tercera, los White Anglo-Saxon Protestant, mientras que los mexicanos, pues vean, puro millennial. Hasta los de tercera edad son millennials. Por la fuerza biológica azteca. Vean el pobre joven de Estados Unidos, drogado, desempleado, no se casa. Hillary les llamó deplorables, imagínense. Ese es el electorado de Trump. Entonces, vean, yo aquí diría, a veces hay cosas que nosotros traemos ya en nuestro código cultural, no genético. Tenemos un código, la comida mexicana, por ejemplo, para ingresar. Hay un término ahorita que está de moda, el francés, de nueva cuenta, que a mí me gusta mucho, que no es lo mismo que civilización, no confundamos los términos. Cultura, los franceses tienen un dicho maravilloso que dice, c'est ce qui reste, no los quiero apantallar, c'est ce qui reste, más que Anaya, obviamente. Ese vive en Atlanta, no sabe cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, porque creía que su familia era guasi, que eran evangelistas blancos. C'est ce qui reste après avoir tout oublié. Vean qué bello.
La cultura es lo que queda después de haberlo olvidado todo. Y los mexicanos lo traemos en nuestros genes. Civilización es una manera de ver el mundo, de aportar. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Lo dijo Oscar Wilde en el siglo XVII. Pasaron de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Entonces tenemos que aguantarlos, pero eso va a implosionar. Estados Unidos está al borde de una guerra civil. No hay que ser genios para delatarla. Entonces, yo con esto le diría que no hay necesidad de... ¿Yo qué hago con los alumnos? Bueno, no hago nada. ¿A qué los exhorto? Sí, porque los alumnos te regañan, te califican, olvídense. Pero yo me llevo bien con ellos. Soy muy paternal con mis alumnos y me llevo bien con ellos. Lo primero que hago es exhortarlos a que visiten el Museo de las Intervenciones. Y cuando regresan shocked, hablando en inglés. Llegan choqueados. No conocen su historia. Pues ahora pasan viendo Netflix y además ven el mal Netflix de publicidad contra México, que eso es lo peor. Bueno, nosotros tenemos una gran resiliencia cultural fuera de serie. No pueden contra nosotros. Y a Estados Unidos, a los WASP famosos, les va... Ya les quitamos California. Ya somos mayoría. Les vamos a quitar Texas. Ahorita no quieren hacer el censo, tienen pavor que los mexicanos seamos más porque les cambiamos la redistribución electoral. Y cuidado, Texas, estamos hablando, es el segundo estado de mayores ingresos en Estados Unidos. California es el uno. ¿Saben por qué tenemos tantas remesas? Precisamente por las joyas tecnológicas de Silicon Valley, el GAFA. Y les está yendo de maravilla a los mexicanos de allá. Ya California es, bueno, Trump ni pisa California, sabe que es un bastión mexicano, etc. Entonces, en ese sentido yo tengo que reconocer, yo coincido mucho con Andrés en dos cosas básicas, ahorita me las estaban recordando. Una, el nacionalismo, Andrés es nacionalista, y la otra es antineoliberal. Ya con esas dos definiciones tenemos rumbo. Lo que le falta a los estadistas es tener rumbo. Y Andrés sí lo tiene, lo tengo que reconocer. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Bueno, pues soy él, es el director de la orquesta, yo soy un pobre ahí tamborista, y hago más ruido que nada, pero es el que tiene la responsabilidad, y él tiene el pulso del país. Entonces hay que, en ese sentido, el tener rumbo es muy importante, porque México perdió su rumbo con el neoliberalismo. Nos volvimos esclavos de Wall Street. Hoy por lo menos quitarnos los grilletes ya es un gran triunfo. Ya olvídense del crecimiento si estamos a cero. No importa, somos felices. Otra. Bueno, Venga. Buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes. Tenía muchas ganas de conocerlo personalmente. Ya ves que sí existo. Sí. Pues con referencia a la pregunta, Sí. Profesor, Muy buenas. me llega también. Si tenemos tanta cultura, tenemos un gran país, efectivamente, ¿por qué no hacemos nada? Esa es la pregunta. Bueno, porque hemos estado, vean, la situación de México no es sencilla. Porfirio Díaz tenía razón, tan lejos de Dios, ya saben, tan cerca de Guatemala y Belice. No, vimos un gigante, nos aplastó, es la realidad. ¿Por qué lo permitimos? Luego, ¿saben ustedes la sede de la CIA en México? La CIA tiene 50,000 espías, al menos oficiales, ¿no? Y el edificio que tienen junto a la embajada, ahí lo ven, váyanse ahí a turistear un día. No hacen presentaciones de libros, pero lo pueden ver el edificio. Tiene 5,000 espías, la CIA en México. Es decir, para ellos es seguridad nacional. Sí, pues la seguridad nacional de ellos es nuestra inseguridad nacional de nosotros. Vean qué desgracia. Entonces sí nos pesa mucho. Dependemos de ellos financieramente, de la banca, de una calificación. Imagínense las calificadoras que se equivocaron en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers.
nos vienen a descalificar, nos vamos a hacer una refinería de 8,000 millones de dólares, que no es nada. No es nada. Cuando Pemex ingresaba 130,000 millones de dólares al año y lo regalaba. Ahora, tampoco, vean, yo sería de la idea, en eso hace muy bien Andrés Manuel, de ser prudente. El león está herido, Estados Unidos está herido, quizás de muerte, no lo sabemos, a ver qué pueda pasar adentro. Yo soy muy partidario de los escenarios. Escenario A, si Estados Unidos sigue, en qué condiciones de declive, bueno, pues tenemos que aguantarlo, ni modo. 2, si Estados Unidos entra a una guerra civil, tenemos que estar preparados, hay que estar listos. 3, si implosiona, bueno, también tenemos que tener, y yo no estoy viendo esos escenarios que se estén manejando en México, pero no vamos nosotros a crecer con el simple hecho de desearle el mal al vecino, lo que se llama en alemán, para que vean que también sé algo de alemán, Schadenfreude, es decir, el desearle el mal a tu vecino. No estamos en ese plan. Nosotros somos un país generoso, somos un país humanista. Estados Unidos perdió ese atributo. Entonces, yo creo que el simple hecho, vean, te voy a decir algo muy fuerte, porque me inspiraste decirlo. Cada día que nace un mexicano es una derrota para Estados Unidos. ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, haz 10, que sean 10 preguntas. Estoy de buenas hoy. Hola, muy buenas tardes. Yo estudié Relaciones Internacionales, al igual que usted. Y pues también tenía muchas ganas de verlo, la verdad, ¿no? Y bueno, mi pregunta, bueno, antes que nada, pues, mi nombre es Francisco Díez, pero puede llamarme Frank para los amigos. Ya somos amigos. Y mi pregunta es, ¿qué futuro le ve a Rusia con, porque creo que pocos hablan de esto, con la Unión Aduanera Euroasiática, la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es como la OTAN a la Rusia? No sé, ¿qué futuro le ve a este proyecto? Bueno, mira, la debilidad de Rusia es la economía, porque casi depende mucho del petróleo. Ya ven que al inicio les platiqué cómo se habían puesto de acuerdo Arabia Saudita y Estados Unidos para bajar el precio del barril. Aquellos que creen en la libre oferta y demanda, ¿no? Sobre todo los islamitas, no saben nada de geopolítica. Y ahora Videgaray dando clases de geopolítica en el MIT, me doy. A nivel militar pesa mucho lo que hace Rusia, cualquiera de sus logros. El tratado que hablaste de seguridad, que se escribe por siglas en inglés, SCO, pero también pertenece al tratado de Shanghái, al grupo de Shanghái. Y luego, la cuestión euroasiática es quizás su debilidad, porque tiene que compenetrarse con las anteriores repúblicas de la Unión Soviética, pero no perdamos de vista, yo lo veo complementario de la ruta de la seda. Yo no entendería la Unión Económica Eurasiática sin la complementariedad de China. ¿Por qué China? Bueno, China, rápido. China hoy tiene las mayores reservas de divisas del planeta. Estamos hablando más de 3 billones. O 3 a la 12ª potencia, o 3 millones de millones, o en inglés, 3 trillion. Se dice fácil. Se dice fácil. Yo, para que no presuman los del Banco de México, que traen 100,000 ahí, que ni saben usarlas. Y Estados Unidos no las necesita porque ellos imprimen los billetes. ¿Para qué quiere reserva? ¿Ustedes ven la cuenta de Estados Unidos en reservas? No lo van a creer, no lo tienen en dólares, lo tienen en oro. Nada más que el oro lo tienen cotizado a $25.
como en la época de Bretton Woods, cuando hoy está, vean lo que está, no estoy dando ideas, nada más digo, luego ganan y no ni se acuerdan de mí, tómense tequila, luego vean cómo está subiendo el oro este año, ya está en 1500, la plata ya empezó a repuntar, somos el primer país productor de plata, problema en México, no son nuestras las minas, todo lo regalado, es que México regaló todo. Nada más nos faltó regalar la guelaguetza. Y esa porque no le entienden los anglosajones. Si no, también se lo hubieran llevado. La Virgen de Guadalupe, bueno, casi, ¿no? Se la quieren llevar. Entonces, sí, a nivel militar, Rusia es la que le provee a China, a mi juicio, su paraguas nuclear. Y a nivel económico, China le provee su renglón financiero, que ahí es la debilidad de la nueva Rusia. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿O no mucho? ¿Cuál es el futuro? No, tienen que ser complementarias, a fuerza. La otra, pero ve, ese es un escenario B, acuérdense, yo soy de escenario. Se une Rusia, pero además Rusia hoy es la que mayor intercambio tiene con Europa, ojo. Pero la Unión Europea no anda bien. La Unión Europea se está balcanizando. Entonces ahí también tienes que tenerlo presente. Otra cosa, vean, Rusia es el país más extenso del planeta, mide 18 millones de kilómetros cuadrados. Es el doble de Canadá o de China o de Estados Unidos. El problema de Rusia es su demografía, si quieres un secreto de Estado. Es decir, necesita la fuerza biológica azteca. Les enseñemos, ¿no? Cómo llenar el arte, etcétera. Entonces, esa es la debilidad de Rusia. Necesita, para ese territorio, necesita más rusas y rusos, los dos. Pero hoy tiene su poderío nuclear y de armas hipersónicas. Es única. Entonces, como todos los países, hay países que tienen, ningún país es autárquico. Hay una palabra que se maneja aquí, y es que es autosuficiente en su totalidad, ninguno. Ya ven cuando vimos ahora los de Estados Unidos y Groenlandia, les faltan los minerales de tierras raras, les faltan mexicanos, bueno, así. A ver. La siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Sí. Igual lo admiro mucho, gracias por estar aquí. Yo soy biólogo y economista y entonces todo lo veo a nivel de sustentabilidad. Sí. Y mi pregunta es, si usted ve a China o al mundo entero teniendo un crecimiento económico alrededor del 5 o 6%, cuando en realidad los recursos naturales ya no le dan para eso al planeta. Si acaso nos duraran unos 100 años o menos. Esa es mi pregunta. ¿Y cómo esto estaría modificando de alguna manera el orden geopolítico? Los recursos naturales, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, etcétera. Gracias. Bueno, todo eso afecta, eso es normal. Ve lo que hablamos del cambio climático con el Ártico, el deshielo, todo eso va a afectar. Vean ahora lo que pasó en el Amazonas, ¿no? El G7 no pudo hacer nada, se pelearon ahí Macron y Bolsonaro. Y luego el Bolsonaro insultando a la esposa de Macron, porque su esposa es más bella. Entonces, mira, hay un clásico, te lo recomiendo ampliamente, si es que no lo conoces, porque parece ser que eres inteligente y culto. Se llama La tragedia de los comunes. ¿Sí la conoces? The Tragedy of the Commons. No me contestaste, ¿sí o no? No, bueno. Entonces, el planeta va a llegar a un punto de saturación, no hay que ser genios para entender, para verlo. Y ahí es el ejemplo de Tragedy of the Commons. Es decir, una aldea que tiene sus habitantes, tiene su número de vacas, etcétera, gallinas, ¿no? Y hay un momento que la aldea es destruida. Es una metáfora clásica. Entonces, y luego los seres humanos somos depredadores por antonomasia, nos gustan las guerras. Antes decían que las guerras son buenas para reequilibrar, ¿no?
que no nos pasemos, imagínense a qué niveles. Habían teorías por ahí de la década de los 70, todavía no nacías, en donde se comentaba abiertamente que había que disminuir el planeta a 2.000 millones de seres humanos. Bueno, ya somos más de 7.000 y no se acabó el planeta. Eso también hay que decir. Pero obviamente no hay que ser genios para entenderlo. Vamos a ir creciendo. Va a llegar un momento en donde la sustentabilidad llegue a su límite. Estuvo muy de moda en la década de los 80 eso, los límites del crecimiento de la Tierra. Todos los grupos del Club de Roma, que abusaron del neomalthusianismo también, porque también no ven la otra parte de que el ser humano es muy creativo. Quizás hoy la experiencia que estamos viendo, vean, ya los chinos ya alunizaron en la parte oscura de la Luna, lo que no han hecho ni los rusos ni los estadounidenses, que son los únicos 3 que han llegado a la Luna. Ya tenemos que pensar en términos de ir a Marte. Obviamente, el ser humano, yo ahí no pierdo la esperanza, al menos, bueno, y si la perdemos, pues la perdemos todos. No va a ser unipersonal. Es creativo. Vamos a buscar siempre la manera de salir adelante. Más vale, mira, yo concluiría con un dicho en el mito de Sísifo, que me gusta mucho, de Albert Camus. Ustedes saben que Sísifo lo condenaron los dioses a remontar, a subir la montaña, llegaba a la cúspide y lo castigaban y caía la piedra. Y tenía que volver Sísifo a cargar la piedra de nueva cuenta hasta la cima. Y lo hizo toda la vida. Y dice Albert Camus, al final, hay que imaginarnos a Sísifo feliz. Así hay que imaginarnos nosotros para el futuro. Gracias. Bueno, viendo toda esta perspectiva, ¿qué salidas, y viendo que Andrés también es nacionalista? Pero sin oro. Exactamente. Y precisamente a eso va el planteamiento. Si nosotros... Hay que darle ideas de la plata. Vean, yo lancé una idea de los bonos ciudadanos para financiar nuestros proyectos de infraestructura. Los 3 grandes proyectos de Andrés Manuel son Dos Bocas, la refinería. Realmente es una vacilada, son 8.000 millones de dólares. Obviamente ninguno de esos los tiene, pero a nivel país no es nada. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de 1 billón o 1 trillion. Sí, pero nada más Apple vale eso, 1 trillion, una de Silicon Valley. Amazon vale eso. El Big Pharma, los 10 primeros de las grandes empresas farmacéuticas, están llegando a $1 billón. Y eso que somos la 15ª economía del mundo. Imagínense cómo estarán las otras restantes de los 193, etc. Entonces, cuando di la idea de los bonos ciudadanos para financiar, bueno, ya salió lo de Dos Bocas, que hasta se sacudió el gabinete con la salida de este travesti neoliberal de Ursúa. ¿Qué pasó? A él le gusta hacer eso. Además es bipolar, un día está maníaco y otro está defendiendo. Bueno, el travesti bipolar neoliberal me gusta. Bueno, y el otro proyecto es el transísmico, que viene desde el McLean Ocampo, desde Benito Juárez, y no se ha podido hacer. Sería buenísimo, además deja dinero. Y el Tren Maya, que imagínense, yo soy sureño, a favor totalmente. El problema ¿cuál es? No hay dinero, porque tenemos que, primero que nada, pagar la deuda externa y la deuda interna, lo que se llama el superávit primario, en términos reales. Es decir, lo primero que ingresa, lo que te sobre va para pagar deuda. Por eso están felices con Andrés Manuel en Wall Street. Ese es el secreto. Si no, el peso lo tendríamos ahorita 3. Y lo ha mantenido estable, hay que reconocerlo. Ahí está en 20, ¿no? Peña se lo dejó en 22. Peña lo recibió a 12 y lo subió a 22. Digo, para no olvidarnos, hay que también tener marcos y parámetros de referencia. Cuando lancé yo la idea de los bonos ciudadanos para financiar estos proyectos, ustedes no tienen idea cómo, sobre todo, los mexicanos de Estados Unidos se volcaron pidiéndome, sobre todo en las redes, ¿no?,
dónde las podían comprar, que ellos estaban dispuestos a financiar, etc. Y de inmediato la banca de Wall Street salió para decir que ellos estaban dispuestos a financiar parte de los proyectos de Andrés, no el Istmo, ni siquiera el de la Ruta Maya. Pero eso les marca la pauta que también los prestamistas, que son los banqueros, pues tienen que dar prestados, si no, pues se les cae su negocio. Pero sí tenemos posibilidades de financiarnos, hay que verlo, no es fácil, estamos en una jaula, siempre lo he manejado en política, pero hay que tenerlo presente. Yo creo que hay que presionar, vean, el problema de México en un modelo financierista que está en decadencia es, no tenemos banca nacional. Digo, con banca Oxxo, del Bajío y el Bajonazo, por eso no llegas a la esquina. Nosotros necesitamos banca de inversión, Tenemos que, vean, yo siempre he estado manifestando el modelo de Silicon Valley que me gusta. Emprendedores, salen los estudiantes de las universidades de California, sobre todo Stanford, grandes emprendedores que tienen mentalidad de inventores o no tienen capital, la banca de inversión y todo el modelo de Silicon Valley. Este es el triángulo que da resultados. No lo estoy viendo. Entonces hay que recordárselo al presidente, ¿no? o a los secretarios de Hacienda, pensar en términos ya del siglo XXI, no solamente en niños que no los podemos abandonar, pero también tenemos que pensar en nuestros jóvenes que salen de nuestras universidades. No importa que sean privadas, yo no los discrimino como ellos a nosotros. Gracias.